de arte y espiritualidad de este año, en el que hemos revisitado la figura de Antonio Gaudí a través de la mirada de Aitor Ortiz. Hemos escuchado la poesía de Antonio Praena y dialogado sobre la trascendencia con el poeta Fernando Vallejo y también con Antonio. Y hoy vamos a acercarnos a la vida y la obra de la compositora Sofía Gubaidulina con Isabel Díaz Morlán. Seguimos indagando en la capacidad del arte, conscientes de que es un ámbito privilegiado para comunicar lo invisible. Y Sofía Gubaidulina fue especialmente consciente de este hecho en un lugar y un momento históricos que no eran especialmente propicios para ello, en la Unión Soviética del siglo XX. Sofía era además, entre otras cosas, compositora de música sacra. Para acercarnos a su vida y a su obra tenemos con nosotros a Isabel Díaz Morlán, que es licenciada en Filología Hispánica, música y doctora en musicología por la Universidad del País Vasco. En su trabajo como investigadora hay varias biografías, la de la compositora Emma Chacón, el pianista Leonardo de Sica, y una línea de investigación sobre la relación entre el género operístico y el comportamiento mimético humano, y en concreto sobre la figura de René Girard. Ella es profesora en Musikene, la Escuela de Música, Centro Superior de Música del País Vasco, y como ella misma escribía en el tríptico de la sesión, disfruta especialmente de la parte de la docencia en la que trata la relación de la música con la espiritualidad cristiana. Así que, Isabel, muchas gracias por acompañarnos y a todos muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ana. Gracias. Para mí pues es un privilegio, la verdad. He venido con muchísima ilusión para hablar de, como ella ha dicho también, de algo que me entusiasma, que es la relación entre música y espiritualidad. Como profesora de Historia de la Música, no siempre tengo mucha ocasión de unir estas dos facetas, pero siempre que puedo, pues cuando hablamos de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, aprovecho estas oportunidades, ¿no? Me quedan 8 años para jubilarme y a veces parecen muchos, pero cuando pienso que solo voy a tener 8 ocasiones de hablar, por ejemplo, de la Pasión según San Mateo, digo, son muy pocos. Entonces, este prólogo un poco para decir que realmente es siempre un placer poder unir estas dos facetas, ¿no? Música y espiritualidad, y muy en concreto espiritualidad cristiana. Vamos a hablar entonces de esta mujer, Sofía Gubaidulina, el camino equivocado, porque fue a Moscú para cuando fue al conservatorio, como luego veremos, y realmente no salió hasta prácticamente sus 50 y pico años. Sí, ¿no? Realmente sus 50 y pico años, ¿no? Un círculo un poco estrecho, pero que eso no limitó en absoluto sus posibilidades de imaginación, de trabajo, todo eso dio su fruto, ¿no? Nació el 24 de octubre de 1931. Sus padres, aquí les vemos, Fedosia y Asgad Gubaidulin, eran de orígenes realmente muy diversos. Ella era maestra, era de una familia judía de origen polaco, y él era hijo de un mulá musulmán, que de hecho era el que había construido la mezquita de aquella zona. Y bueno, él se casó con ella, estando ella embarazada, de otro. O sea, fue un amor a primera vista y una especie de unión de la que, bueno, pues luego salió Sofía también. Y ella estaba muy orgullosa de esa especie de origen multiétnico, multifacético, ¿no? Del que era muy, muy consciente. Aún así, les voy a leer una frase. A lo largo de la charla va a haber muchas citas, porque es que ella se expresó de tantas maneras y con una profundidad tal que es que no pude evitarlo, ¿no? Dijo lo siguiente, hablando de sus orígenes: aunque soy una mezcla de diferentes culturas, como compositora siempre me ha interesado lo que es universalmente humano. Bien, vivió en Kazán de niña. Bueno, vivió durante muchos años, realmente hasta que fue al Conservatorio de Moscú. Aquí la vemos con la maestra Leontieva, y la primera vez que vi esta fotografía pensé, ¿quién es de todas estas criaturas que hay aquí, ¿no? Bueno, pues es esta. Es esta niña que está apoyada con gran confianza en el regazo de su profesora, ¿no?
y vivió allí de niña, como digo, recibió clases muy tempranamente de instrumento. Aquí está con 5 años y aquí aproximadamente con unos 17, 18 años, ¿sí? El instrumento en el que realmente ella se, como diríamos, se entrenó fue sobre todo el piano, aunque ya la vamos a ver tocando todo tipo de instrumentos, porque era una mujer muy, muy, muy curiosa. Aquí la vemos con sus hermanas, Vera, Ida y la madre, Fedosia también. Y, como he dicho antes, hizo los 900 kilómetros que separan Kazán de Moscú. En el año 54 ya tenía 23 años, ingresa en el Conservatorio de Moscú y los profesores que tuvo en aquel momento, sobre todo de piano y enseguida casi de composición, parece ser que no le obligaron a seguir como diríamos, el estilo soviético dominante, ¿no? Hay que pensar que solo un año antes, en el 53, moría Joseph Stalin y sobre los compositores de aquel momento pues se había cernido una implacable censura sobre en qué estilo se podía o se debía componer, ¿no? Es el realismo soviético que tanto hizo sufrir, por ejemplo, a Dmitri Shostakovich, entre los más conocidos, ¿no? Pues parece ser que no le obligaron totalmente a seguir ese estilo, ¿no? Y que ella pudo ser bastante libre y empezó a componer ya desde bastante joven, desde que realmente estaba haciendo sus estudios de piano, se interesó por la composición y aquí la vemos en una preciosa foto de estudio del año 55, está en segundo año de carrera. Abajo de fin de grado ella compone una sinfonía, ¿no? Y el tribunal que la juzgó, bueno, pues le dieron la graduación, pero criticaron durísimamente, digamos, que no se estuviera ateniendo a lo que se suponía que un graduado en ese momento de composición y piano en el conservatorio se tenía que acoger, ¿no? A la estética oficial de ese realismo socialista. En el jurado estaba Dmitri Shostakovich, ¿sí?, que había sufrido bastante persecución y que iba a seguir sufriéndolo durante muchos años, incluso después de la muerte de Stalin, ¿no? Voy a leer lo que ella misma recuerda en una entrevista que le hicieron en 2009. En nuestro examen de grado, Shostakovich estaba en el Comité Estatal de Evaluación. Cuando el comité discutió nuestras obras, Shostakovich me protegió con gran vigor de los demás profesores, que consideraban que mi orientación era inaceptable. Objetaban que mi composición estaba bien hecha, pero que era improcedente. Shostakovich me defendió. Y después, tras el examen, me dijo personalmente: todo el mundo piensa que va usted en la dirección incorrecta, pero yo le deseo que continúe en ese camino equivocado. De ahí el título de la charla, El camino equivocado, de Sofía Gubaidulin. En el mismo año en el que se gradúa, se casa. Se casa con un estudiante, poeta, estudiante de geología, llamado Marc Liando. Este matrimonio no va a durar casi ni un año. Lo justo para que ella diera luz a su hija, su única hija, Nadia, y en el año 60 se separan. Viene entonces la década de los 60, empieza ya a componer y su primera composición es una composición muy rara, se llama 5 estudios, todavía los títulos no nos dicen gran cosa. Digo rara porque es para, imagínense los instrumentos, por favor, arpa, contrabajo y set de percusión. Arpa, contrabajo y set de percusión. Es una combinación extrañísima. No es un cuarteto de cuerdas, no es un trío de violín, violonchelo y piano. Es una cosa extraña. Esto va a ser una constante en todas sus composiciones. La variación inmensa de combinaciones de distintos instrumentos y también de la manera de hacerlos sonar, ¿sí?, con una imaginación desbordante. Estamos en los años 60, en plena era Brezhnev, y ese mismo año, del año 65, recibe esta carta del ministerio, que le vamos a leer. Estimada Sofía Asgatovna, los colaboradores del Colegio de Repertorio y Composición Musical del Ministerio de Cultura de la URSS desearían reunirse con usted para determinar su posible colaboración. El colegio se responsabiliza de los encargos de composiciones de gran formato, o sea, una sinfonía, por ejemplo, o una gran cantata. Desearíamos reunirnos con usted para mantener una conversación al respecto. Si está de acuerdo, le rogamos llame al redactor jefe SACFA o a su representante
al teléfono tal, firmado K. Sakva. Bien, esta carta la recibían todos los graduados del conservatorio. ¿Qué significaba? Pues que ibas a tener una carrera profesional, que te iban a conseguir conciertos, giras por toda la Unión Soviética, posibilidades de publicación y además con una obra de gran formato, no una obra para arpa, contrabajo y set de percusión, sino para gran orquesta, por la Orquesta de Moscú, etc. ¿Qué hizo Sofía? Pues rechazó la oferta. No la cogió. Eso que suponía, no suponía que la iban a mandar a un campo de trabajo a Siberia, porque en aquel momento ya, digamos, la repercusión sobre los estudiantes o graduados que no se plegaban a estos requerimientos, ¿no? No era ese tipo de represión, sí sobre los escritores, pero no sobre los compositores, no para esta época, pero sí que suponía, por ejemplo, salas con mala acústica, si es que conseguías una sala, conciertos anulados por sorpresa, prohibición de obras, intimidación telefónica a los intérpretes, no se presente usted, porque problemas para viajar al extranjero, retraso en las publicaciones, supresión de títulos religiosos de las obras, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de problemas, ¿no? Ella no solo se limita a rechazar esta oferta, sino que encima compone 2 cantatas, una sobre textos antiguos egipcios y la otra sobre textos persas. O sea, nada que ver con lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? Pues una obra exultante del mundo socialista, ¿no? Además, las obras estas son obras atonales y dodecafónicas, o sea, lo que en ese momento se está llevando, e incluso ya está pasado de moda en la parte, digamos, occidental de Europa y en Estados Unidos, pero que ella está intentando probar, porque a pesar de que hay una falta casi total de comunicación con los músicos del otro lado del telón de acero, existe el Festival de Otoño de Varsovia, que se creó precisamente para que hubiera una cierta comunicación, y ella a través de algunos profesores recibe hasta en pequeños microfilms partituras que vienen del otro lado, entonces aprende e intenta pues eso, componer de esa manera un poco moderna, ¿no? Bien. He dicho que sí que hubo represión para los artistas, pero también hay que decir, en defensa de la, como diríamos, de la formación que ella recibió, es que la formación en la Rusia soviética fue muy buena. Es decir, tenía unas ciertas ventajas en que los talentos musicales se descubrían tempranísimamente y se les apoyaba desde que eran muy, muy pequeños y sin reparar en medios. O sea que ella realmente recibió una formación como músico y como compositor muy buena. De alto nivel, diríamos, ¿no? Bien. En el año 66 se casa, otra vez, en este caso con este hombre aquí ya más mayor, desde luego, Nikolai Bokov, que era 15 años más joven que ella. Tenía 21 años y ella tenía ya 35 en el año 66, y este paso le iba a traer todavía más dificultades. ¿Por qué? Porque Bokov era un conocido disidente. De hecho, en el año 72, que fue el año en el que se separaron los dos, él perdió la cátedra de filosofía que tenía en la Universidad Estatal de Moscú, fue acosado por la KGB por sus opiniones políticas, acabó saliendo de la URSS en el 75, se estableció en París, se convirtió al catolicismo, se hizo amigo de l'Abbé Pierre, o sea, ha hecho un hombre muy, muy interesante, ¿eh? Incluso llegó a pasar una larga temporada como clochard, o sea, como vagabundo en las calles de París para conocer un poco otra visión del mundo, ¿no? Bien, mientras tanto, ella tiene su propio proceso. En el año 70 ella se convierte y se bautiza en la Iglesia Ortodoxa rusa, y a partir de ese momento, bueno, eran unas inquietudes que ella ya tenía. Pensad que venía de unos padres ateos, o sea, es una auténtica conversión, ¿sí? Y a partir de ese momento ella llega a decir, en realidad, todas mis obras musicales son religiosas. Esto es una frase, todas mis obras musicales son religiosas, en realidad, tengan o no tengan títulos religiosos. Bien. En el año 73 comienza a convivir con el que ya será su tercer marido definitivo, Piotr Meshaninov. En el año 91 se casan hasta el 2006, en el que él muere, ¿no? Este era un gran músico,
y fue una fuente de inspiración también para ella. Además era matemático también, y esto le va a influir en algunas de las decisiones que va a tomar en sus obras, sobre todo, sí, referido a las matemáticas, de las que no vamos a hablar, que yo, no. Bien. Vale. Claro, en aquel momento seguir el camino equivocado era realmente renunciar a hacer carrera, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿y cómo se ganaba la vida? Porque tenía una hija también, ¿no? Pues ¿qué hizo? Componer bandas sonoras. En el catálogo de obras de ella hay 25 bandas sonoras de películas de todo tipo, desde infantiles hasta... era una de las maneras de ganar dinero, sin comprometerse políticamente tampoco, ¿no? Y luego también hizo lo siguiente, que fue fundar un conjunto, el Ensamble Estrella, con otra serie de compañeros músicos. Lo que hicieron fue pues, hacer giras tocando música folclórica. Aquí se la ve, está tocando una trompa de caza y allí una especie de, bueno, no sé, como una chirula. Están haciendo una improvisación en un club de jazz de Moscú en el año 77 y bueno, de esta manera también ganaba dinero. Y de paso, ella solía decir que, aparte de haberlo pasarlo muy bien con sus compañeros, también aprendió a tocar muchos instrumentos de percusión. Y aquí se la ve, bueno, y de otras cosas como ese. Aquí se la ve ya más mayor, bueno, un poco más. He querido reflejar aquí un poco que fue una mujer tan inquieta, nunca dejó de probar los instrumentos para los cuales componía. Y esto es algo que los intérpretes siempre destacaron de ella, que estaba siempre interesada en saber, pero esto cómo suena, cómo puede sonar, este sonido que yo tengo en mi cabeza, cómo puedes hacer con este instrumento que suene, ¿no? Pues es imposible, Sofía, ¿cómo imposible? Venga, ¿qué puedes hacer? Y era como siempre una especie de doble camino desde su imaginación al diálogo con el intérprete, ella misma probar, etc., ¿no? Bien, en el año 79, el jefe de la Unión de Compositores, que era el sindicato de compositores obligatorio, la declara, bueno, la mete en una lista negra y se le prohibió definitivamente estrenar cualquier tipo de música. Bueno, pues esto es la muerte para un compositor, ¿no? Pues nada, no te conocen fuera de la URSS, porque es cierto que nadie la conocía fuera, y ella ya tenía 48 años, ¿eh? Nadie la conocía fuera y encima nadie te va a conocer dentro. Podríamos pensar pues, que se dedicara a componer bandas sonoras, bueno, ni siquiera, ¿no? Porque estaba en una lista negra, en parte también por las ideas del que había sido su segundo marido, el tal Bokov, ¿no? La KGB la estuvo presionando bastante. ¿Qué hizo? Pues siguió componiendo para el cajón y compuso una obra, esta, en el año 80, un concierto de violín que tituló Ofertorium y del que hablaremos luego. Se lo dedicó a este violinista, Gidon Kremer, que era un violinista ruso con el que ella tenía una cierta relación, sobre todo por correspondencia, y por los viajes que él sí hacía a la Unión Soviética, y era ya mundialmente famoso en todo el mundo. Él cogió este concierto y lo llevó por todas partes. Y esta obra fue la que hizo que el nombre de Sofía Gubaidulina empezara a conocerse fuera de las fronteras de la URSS. De hecho, fue en el año 85, entre estas dos fotografías aproximadamente, cuando salió por primera vez de la Unión Soviética, ya con 55 años, visitó por primera vez Estados Unidos en el año 87 y en el año 91, con 60 años, abandonó la URSS y se trasladó a Occidente, a Alemania. De hecho, fue a Hamburgo primero y luego ya después se fue a vivir a un pueblecito. Bueno, aquí la vemos con Anna-Sophie Mutter, la famosa violinista alemana, y bueno, aquí está ya más mayor, pero he querido ponerlas para que se vea que una vez ella salió de la URSS, no paró de viajar por todas partes donde se le solicitaba y de ponerse en relación con cualquier tipo de intérprete para aprender. Me gustan mucho estas dos fotografías porque se ve ¿cómo lo diríamos?, el modo en el que está señalando o fijándose en lo que un intérprete señala sobre la partitura con gran atención. En el año 2009, bueno, el Auditorio Nacional de España la invitó para un monográfico de sus obras y le dedicó lo que se llama una carta blanca, ¿no? Carta blanca a Sofía Gubaidulina. Se hizo una publicación también muy interesante, con muchas entrevistas, y esto pasó un tiempo, bueno, bastante tiempo en España.
Y luego, en el año 2017, aquí la vemos en su casa de Appen, en ese pueblecito cerca de Hamburgo, donde se instaló. Son dos fotografías que le sacó el periodista del País, que le hizo una entrevista. La verdad que impresionan, quizás está más, ¿verdad? Impresionan bastante. Es una mujer ya muy mayor, parece que estuviera triste, lleva mucho sobre sus espaldas. No lo he comentado, pero en el año 2004 perdió a su hija. Nadia murió en 2004, muy joven, con 40 y pico años. Y en 2006 perdió a su marido. Entonces realmente era una mujer que aparentemente estaba sola y de hecho se solía decir de ella que vivía en un retiro casi monacal en esta casa, pero atendía todos los requerimientos, premios que le dieron. Justo en este año le dieron el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA también. Bien, murió el año pasado, el 13 de marzo, a los 93 años. С моей точки зрения, это действительно искусство музыки способно расширить границы познания в том смысле, что она позволяет прикоснуться к самому высокому слою нашего существования. То есть именно искусство музыки способно прикоснуться к тайне закономерностей, которые существуют в космосе, в мире. И в этом смысле искусство музыки очень подходит для того, чтобы именно расширить, давая другое, высшее измерение жизни, чем повседневность. Я думаю, что в этом смысле искусство музыки способно влиять на общество с двух точек зрения. С одной стороны, оно готово утешить, развлечь, развеселить, а с другой стороны, именно музыка готова поднять человека к более высокому состоянию души и открыть скрытые силы нашей души, которые не осознаются, а с помощью музыки к ним можно прикоснуться. Bien. Después de estas palabras pasamos a la segunda parte, es decir, vamos a internarnos ya un poco más en ese mundo de Sofía, el que nos ha dejado entrever un poco con esas hermosísimas palabras también. Lo primero que yo diría es sentido de lo religioso en la música. Perdón, me voy a poner aquí. ¿Existe la música religiosa? Claro, diríamos, realmente música creada con una intención espiritual, que expresa algo espiritual, religioso, podríamos pensar, puede acompañar la oración, ¿no? Como en ese hermoso libro de Pepe Gallardo, Cantatas de Bach, ¿no? Para acompañar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero claro, ahí estás haciendo los ejercicios espirituales. Las cantatas sirven para acompañar, ¿no? Ayudar, pero no es ello mismo, no estás usando esa obra como una obra, digamos, un objeto religioso que estás contemplando, ¿no? Pero podemos pensar que la propia música, si existe la música religiosa como un objeto que puede ser, es él mismo oración. Yo creo que claramente la música de Gubaidulina tiene esa intención. O sea, es un objeto artístico que se vive espiritualmente. Es un poco, creo, la idea que ella maneja continuamente, ¿no? Hay otra frase aquí que tengo apuntada de Hans Küng, dice: la música puede ser expresión y referencia de lo trascendente, de lo divino, y encauzamiento hacia ello, ¿no? Sin embargo, claro, hay una paradoja en todo esto, y es que si hablamos de vivencia estética, de experiencia religiosa, lo cierto es que finalmente cuando uno viaja en esa experiencia, ¿no?, espiritual y religiosa, ¿dónde acaba? En el silencio.
es una paradoja que a los músicos les vuelve locos, porque da la sensación de que a medida que uno va como profundizando, ¿no?, en la espiritualidad de la música, pues va quitándole y acaba en el silencio. Y ella misma en muchas ocasiones se planteó también esa posibilidad, es que debería callarme, ¿no? Bueno, veremos que, gracias a Dios, pues no lo hizo, ¿no? Otra pregunta, ¿hay un estilo musical cristiano? Pero la respuesta es no. Es decir, si vamos a poner música, por ejemplo, para una función específica, ¿no?, pues para la liturgia, un Kyrie, evidentemente partimos de un texto que tiene una función específica, el propio texto condiciona también la música que vamos a hacer, su forma, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ya tenemos 3 partes. En ese sentido podemos decir que existe al menos una música con una función específica, pero no hay un estilo musical cristiano. Esto es importante porque en Sofía, por ejemplo, la imaginación, como he dicho antes, es imparable y prácticamente cualquier estilo musical puede servir al ser humano para expresar su fe o para experimentarla, ¿no? Bien. Si nos centramos ya en la propia religiosidad, en la música de Gubaidulina, tengo que decir que las fuentes para conocer su pensamiento, claro, ella no escribió realmente nada, verbal, quiero decir, pero sí que concedió muchas entrevistas. Entonces, todo aquel que quiera realmente conocer su pensamiento no es tan difícil, ¿sí?, encontrársela continuamente intentando expresar qué es lo que siente, por qué ha hecho esta obra, la otra, cómo se enfrenta a la creatividad, etcétera. O sea, es una delicia porque además es una mujer que, ya lo hemos visto, ¿no?, tiene un pensamiento elaborado y lo expresa muy bien también. Se han publicado también algunos libros, hay una biografía buenísima, lo que pasa que solo llega hasta 2008, entonces está por hacer también toda esa otra parte, ¿no?, de 2008 a 2025 también. Y luego tenemos muchos testimonios de gente que le ha visto trabajar y que ha trabajado con ella, como esta violinista, o no sé, pues antes recordaba con Ana, un profesor del centro donde yo trabajo, es acordeonista, ella compuso mucho para acordeón o para bayan, el acordeón tradicional ruso. Y me decía que realmente era un placer trabajar con ella porque estaba continuamente queriendo cambiar sus propias composiciones a medida que dialogaba con el intérprete, ¿no? Lo cual, pues, así que bueno, hay mucho de lo que aprender y bueno, sí hay fuentes para conocerla. Hay algo que decir de su música. Es música religiosa, pero no es música litúrgica. Y voy a leeros una frase, bueno, 2. Dice... los conceptos religiosos que se expresan en mis obras están fuera de la liturgia eclesiástica. A la Iglesia ortodoxa no le interesamos ni los compositores contemporáneos ni nuestra música. Esto es una denuncia, ¿eh? No componemos obras nuevas para la Iglesia. La Iglesia solo utiliza música antigua que ha sido aceptada y consagrada. Sin embargo, luego afirma, en realidad todas mis obras son religiosas, pero son producto de mi fantasía. En definitiva, siento un gran deseo de satisfacer mis necesidades religiosas dentro del arte. Pero claramente dice, no, a la Iglesia ortodoxa no le interesamos los compositores ni nuestra nueva música, ¿no? Bien, respecto al sentido religioso en la música de Sofía, voy a simplemente citar 3 elementos de los que ella habla continuamente. El primero, del que habla mucho, es precisamente la palabra religare. ¿En qué sentido la emplea? Para ella, religar es volver a unir lo que está roto, ¿sí? Utilizando 2 términos musicales, dice lo que el staccato, ¿no?, de la vida rompe, el artista debe unirlo mediante el legato. Entonces, para ella, el religare, dice, entiendo la palabra religión en su significado directo como religio, es decir, una restauración del legato, del lazo, entre yo, mi alma y Dios. Por medio de mi actividad religiosa renuevo esa conexión interrumpida. La vida detiene esa conexión, me aleja por diferentes problemas y Dios me abandona en esos momentos. Eso produce un dolor insoportable. Al crear, por medio de nuestro arte nos esforzamos por restaurar ese legato. Quizás por eso en todas sus obras hay una continua oposición, dicotomía entre alejamiento, cercanía, legato, staccato, por ejemplo, ¿no? El otro concepto es lo que ella llama el tiempo esencial, ¿no? Porque claro, nada de esto sería importante de cualquier cosa que habláramos teóricamente, porque
Alguien dijo, hablar sobre música es como bailar de arquitectura, ¿no? Y aquí estoy. Pero nada de esto, como digo, sería importante si el momento de la escucha no funcionara, ¿no? Entonces ella dice que escuchar música es una invitación a vivir el tiempo esencial. Hablando de música, el tiempo es importante, ¿no? Una obra de arte es para mí la creación de ese tiempo esencial. Se trata de una tarea muy importante que la humanidad no puede obviar. La humanidad crea este tiempo esencial, el tiempo que la concentración del espíritu regenera de forma curativa. Y para mí esta tarea, cuando se logra en la obra de arte, es realmente importante. El tiempo esencial. Así que cuando escuchamos su obra, estamos viviendo ese tiempo esencial. Bien, por último, ¿quién es un artista y cómo se enfrenta a la materia musical, ¿no? Y cualquier arte podemos decir cómo me enfrento a la materia, el espacio, el color. Dice, el artista tiene una actividad intelectual y una actividad intuitiva. La más importante es la intuitiva. Dice, la actividad intuitiva. El lado más valioso del artista es indudablemente su actividad intuitiva, pero esa riqueza intuitiva debe estructurarse y debe ser iluminada por un trabajo intelectual. Solo tenemos una obra de arte si el artista combina esas dos dimensiones de su actividad. Algunos le tacharon de que, bueno, ¿y por qué no compone usted un poco más fácil, ¿no? Más tonalmente, etcétera? Entonces ella se defendía, y he subrayado aquí una frase que me gusta mucho. Dice, todo mi mundo constituye, por así decirlo, las raíces de un árbol del que nace una obra en forma de ramas y de hojas. Puede decirse que son nuevas, mas no dejan de ser hojas. Y desde ese punto de vista son siempre tradicionales y antiguas. Entonces, ella, digamos, no rechazaba la tradición, estaba abierta absolutamente a cualquier corriente. De hecho, decía que las novedades eran para la prensa, ¿no? Las noticias, las novedades, ser innovador, eso se lo vamos a dejar a los periódicos, ¿no? Nosotros tenemos como artistas que interesarnos por todas las demás cosas, ¿no? Y sobre cómo se enfrenta a la materia musical, dice, para mí es como enfrentarte al caos, y en el caos hay que poner orden, ¿no? Yo escucho y mi oído espontáneo es lo más preciado, pero lo que yo escucho es mi subconsciente y en él no solo hay cosas buenas, también hay cosas malas. El subconsciente es un abismo aterrador, en él hay luz y hay oscuridad. Y cuando extraigo elementos de ahí, no tengo ningún derecho a exponérselos al público en su pura forma, porque son aterradores. Tengo que elucidarlos mediante un trabajo estructural, tengo que conseguir un equilibrio de espontaneidad, autolimitación consciente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más me atrae de mi trabajo creativo. A veces los resultados me satisfacen, a veces no. Bien. Vale. Bueno, vamos allá. Un vistazo a los títulos. Había pensado rasgos constantes de su estilo musical, pero igual esto es excesivamente musicológico. Pasamos directamente a su obra. Me ha parecido interesante hacer como una especie de listado, una colección de obras, desde el año 71 hasta el año 2002. He hecho una selección, ¿eh? O sea, hay más obras, por supuesto, hay bastantes bandas sonoras, pero vamos a leer un poco, ¿no? Concordanza. Está hablando de discordia y concordia. De todos, comunio, introitus, la hora del alma, de profundis, incroce, ofertorium, regocíjate, que es una especie de misa. Descensio, 7 palabras de Cristo en la cruz, et expecto, resurrectionem mortuorum, stimen verstumen, voces silenciadas, in et vartum, la espera, que se refiere a la esperanza, 2 senderos, una dedicación a María y Marta, pasión, Pascua. Como vemos, solo los títulos, o sea, la lectura de los títulos nos están diciendo aquí hay una espiritualidad específicamente cristiana. Y eso es algo que ella no esconde, sino que más bien al revés, ¿no? Bien. Ya ven que me estoy saltando muchas páginas porque el tiempo avanza. Bueno, vamos a acercarnos definitivamente a una de sus obras. Bien, he seleccionado, a ver, perdón, me pongo aquí, ¿no?
Esta obra, Ofertorium, ¿se acuerdan que les decía es la obra con la cual ella se dio a conocer al mundo? Año 1980, estaba recién represaliada, vamos a decir, y en este momento escribe, esto es un concierto de violín. He seleccionado 3 páginas para que vean que la escritura es densa. ¿Sí? Vemos esto y dice, esto no parece escritura tradicional, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, yo confieso que he tenido que preguntarle a un alumno de composición bastantes de las escrituras que ella usa porque no las entendía. Claro, los alumnos de composición actualmente lo saben, ¿no? Y entonces te dicen, sí, esto es que tiene que frotar así el arco y hacer no sé qué mientras con el... Pues eso, sí, lo que llaman las técnicas extendidas, ¿no? Bien, otras cosas sí las entendía y otras son propias de ella. Esta página específicamente es muy llamativa y les voy a hacer ver algunas partituras porque son partituras que hablan también de los procesos musicales. Bueno, vamos allá. Ofertorium suena a ofrenda, ¿verdad? Sí. Efectivamente, el ofertorium es una parte de la liturgia también, pero en su caso ella está hablando, es un guiño a una obra de Johann Sebastian Bach, la ofrenda musical. La parte de arriba, el manuscrito que ven ahí, es una de las páginas de uno de los Ricercares que forman parte de esa gran obra de Bach, la ofrenda musical. Supongo que conocen la historia de esta obra. Johann Sebastian Bach, muy anciano ya, casi ciego, va a visitar a su hijo, Carl Philipp Emanuel, que está trabajando para el emperador. Y bueno, pues va a probar un piano que acaba de llegar. El emperador le ha pedido que por favor lo pruebe y entonces el emperador le pone un temita. Este. Y ahí sigue. Este es el tema. ¿Qué hizo Bach? Pues no es que improvisara sobre él, que es lo que el emperador le había pedido, sino que se lo llevó y después, al cabo de unos meses, le legó la ofrenda musical, que es una colección enorme de cánones y de todas las maneras de imitar que se le podían ocurrir a alguien sobre este tema realmente complejo. Bien, Sofía coge el tema. Bueno, aquí lo he puesto para que vean ustedes que tiene 21 notas, nada más, y que empieza y termina en la misma nota. ¿Sí? Esto es un re y aquello es un re. Vale. Bueno, Sofía coge y empieza su obra con este tema, pero no lo pone para un solo instrumento, sino que hace lo que se llama una melodía de timbres. Es decir, si nos fijamos en la partitura, parte superior, 3 trombones, 3 trompetas, 3 trompas, 2 fagotes y 2 flautas. Bien, va a otorgar una nota a cada uno de los instrumentos. Trombón, fagot, trompeta, trompa, flautas, trompa, trompeta, fagot, trompas, trombones. Está un poco bajo, ¿no? Cuando va a dar la última nota, entra el violín solista. Hasta aquí el audio, ¿eh? Bueno, no, lo dejo un poco más. Bien. El violín interrumpe la última de las notas. ¿Sí? A partir de este momento se suceden una serie de variaciones. Bueno, esto es un concierto para violín, es decir, tenemos un conjunto instrumental grande, como ya han visto por la partitura esa, y un violín solista. Y en ese sentido es tradicional. ¿Sí? No tiene 3 movimientos, rápido, lento, rápido, como tendría un concierto al uso. Es un solo movimiento, pero es cierto que hay 3 partes, etc. Bien. El violín ha interrumpido el final de ese tema de la ofrenda. A partir de ese momento, como digo, se suceden una serie de variaciones y el tema se va a ir escuchando, pero cada vez más corto. ¿Sí? Las notas se caen por los extremos, ¿sí? Y cada vez es más hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro. Es decir, las notas se van sacrificando. Hay mucho simbolismo en esta obra, como en todas las obras religiosas de Sofía Gubaidulina, ¿sí? Bien, digamos que el tema se consume, se entrega, se ofrenda. Esta es un poco la idea.
a toda esa ofrenda, cuando ya el tema está prácticamente agotado, sigue una parte central muy rapsódica, muy libre, y entonces viene una cadencia del violín solista, muy larga, muy virtuosística, y en ese momento llegamos a lo que podríamos, bueno, lo que es simbólicamente la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Yo he seleccionado un momento, es el momento final. Si observamos la partitura, fíjense que de todos los pentagramas arriba luego hay 2 rayitas oblicuas. Esto significa que es como si pasáramos de páginas, ¿sí? O sea, la música avanzará de izquierda a derecha en toda esa parte superior y luego en la inferior. Fíjense en la línea del violín solo, violino solo, ¿sí? Vale, esta es esa voz que ha estado sonando sola y que ha llegado hasta aquí abajo, un registro muy grave para un violín, y que va descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que se queda, ya lo ven, en una sola nota, un fa sostenido que se repite incansablemente. Mientras los otros instrumentos entran, boom, en bloque. Es como si después, el audio que vamos a escuchar lo he cogido un poquito antes de lo que se ve en la partitura. Es como si escucháramos los, no sé cómo llamarlos, los estertores de la agonía y finalmente pues el espíritu que se va y que permanece como una presencia, pero ya sin movimiento. Después de este momento llegamos al momento de la resurrección. Hay una pequeña, digamos, un enlace. Bien, esta partitura la he puesto porque, fíjense solo, la parte izquierda, la doble línea, significa que esto, digamos, viene después. Contrabajos divisi in 8, es decir, de los 8 contrabajistas cada uno toca una nota distinta. Violonchelos divisi in 10, de los 10 violonchelistas cada uno va a tocar una nota distinta, ¿sí? Y encima tenemos percusión, timbales y tam-tam. Lo que ella hace al inicio, en los momentos previos, es crear una especie de bruma con estos instrumentos, que prácticamente es todo cuerda, ¿sí? ¿Qué es lo que les está haciendo hacer? Pasar rápidamente por una sola nota y luego hacer glissando hasta la siguiente, es decir, resbalar por la cuerda, y además abre y cierra de piano a fortísimo continuamente. Y crea, como digo, esta especie de bruma previa a lo que será esa ascensión, o resurrección más bien, de Cristo. El comienzo de la resurrección, solo comento esto, todos estos violonchelos y contrabajos que hemos visto han quedado resumidos en este pequeño grupito, violas, violonchelo, contrabajos, y el violín solo que aparece. Fíjense nada más en una cosa, el violín empieza ahí abajo, violino solo, muy grave, bien. Vamos a llegar hasta, ¿lo ven? Aquí, allí. 3 octavas, do, 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 ¿sí? En un espacio en el que, digamos, lo que vamos a escuchar es, las cuerdas traen un coral ortodoxo que va subiendo lentísimamente por pequeños semitonos y no sube de manera muy evidente, es decir, sube, baja, sube 2, baja 1, sube, retrocede, y sin darnos cuenta estamos arriba del todo. Bien, y como complemento, perdón,
el piano y 2 arpas están continuamente haciendo ese dibujo que ven ahí, siempre el mismo. Es como si a medida que se produce ese ascenso, esa percusión de las arpas y el piano están quitando materia. Esta es un poco la sensación, como si algo se desprendiera continuamente. Bueno, y ahora tengo un problema porque son -10. A ver, en 5 minutos aproximadamente, como hemos empezado, hay 5, ¿estás de acuerdo? Sí, lo escuchamos. Bueno, he preparado este de arriba, que ese, ¿no? Y entonces he hecho un corte que sería el comienzo de esto que les he explicado al principio y un poco la zona, digamos, de llegada. ¿Sí? ¿Les parece bien entonces? Vale, pues vamos allá. ¿Hay alguna duda con lo que he explicado antes de la escucha? ¿No? Vamos. Oh, ¿qué he hecho? Y he sido yo que me he apoyado, perdón.
habíamos acabado desde donde habíamos empezado. Vale. Este es el final de la obra. El violín retoma, bueno, va reconstruyendo, en este coral no lo hemos podido quizás percibir, pero el tema se está reconstruyendo, el tema de inicio, ¿no? Y en el final de la obra el tema vuelve a aparecer, pero, ¿se acuerdan de las 21 notas? Pero aparece lo que se llama retrogradado, es decir, desde la última nota hasta la primera. Si leyéramos exactamente lo que va a hacer, bueno, los he enumerado ahí, 20, 19, 17, 17, es decir, lo está diciendo al revés. La idea es que el tema ha regresado, pero ha regresado transfigurado, nadie lo reconoce, no se puede reconocer. Esta manera de exponer un tema, digamos, desde el final hasta el comienzo, es una manera tradicional dentro de lo que es el contrapunto barroco, etcétera. No es una cosa que ella se inventa, ¿no? Pero que aquí tiene una carga simbólica muy fuerte. Bien, la última nota que va a tocar el violín es ese re, esa nota que nos había sido hurtada en el tema inicial. Ay, perdón, que no sé si me oye. Y, bueno, había pensado escucharlo. Bueno, igual, ya que estamos, lo ponemos. Creo que es un minuto, sí. $17, $18, $19, $20, $18, $17, $16, $15, $13, $12, $11, $10, $11, $10. En armónicos. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bien. Y este es el final de la obra. La página de la derecha, ¿se acuerdan? Esa cascada que va hacia el grado. Eso. Re sobre agudo. Evidentemente es el Cristo resucitado. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias, Isabel. Además nos has dejado en este momento, ¿no?, final de la resurrección, también traído, también conducido hasta aquí. Pero ahora lo llevaremos hacia un turno de diálogo, si a ti te parece bien, y a ustedes también. A mí sí, si no estamos abusando del tiempo. Si no estamos abusando del tiempo y les apetece abrirlo. Pues abrimos un turno de diálogo, si alguien tiene algo que preguntar, comentar, aportar. Por aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Por todo lo que nos ha enseñado. En este caso yo ya estoy aprendiendo. Y quería hacerle un comentario. Sí, dígame. ¿Se podría decir de la autora que su música es mística, más que religiosa, mística? No veo gran diferencia, quiero decir. Curiosamente, lo místico tiende mucho al silencio, que es lo que hemos comentado al principio. Entonces, en ese sentido, no me atrevería quizás a decirlo, pero lo místico cristiano, lo mismo católico que ortodoxo, está también en su música. Todo depende de cómo se escuche, ¿no?
Entonces, su música es religiosa, es lo que podemos decir. No es litúrgica, pero sí es religiosa. Mística, yo diría, para ella quizás sí. Cuando yo escuchaba, estaba explicando usted Sí. cómo era su pensamiento, cómo iba sacando sus obras, yo veía en ella esa profundidad mística, ¿no? El ser humano es un ser místico. Pues si usted lo ve, es que lo es. Es un ser místico, entonces habla de lo que vive. Sí. Y en ello incluso ha hablado de su conversión. Sí. Y ella está haciendo una conversión, una confesión acerca de lo que está viviendo interiormente, que lo expresa a través de sus composiciones. Sí, sí, desde luego. Y de hecho, ella, por ejemplo, me acaba de recordar, hay una frase que repite mucho, dice, yo vivo la Eucaristía en todas mis obras, en mi fantasía. Eso lo dice, en mi fantasía. Cuando dice esa subconsciencia que tiene, ¿no? Sí. Ahí se expresa lo más profundo del ser. Claro que sí. O sea, estamos llenos de Dios. Y entonces, queramos o no, al final, pues lo que sale de nosotros, porque también decía, aquello que ella tenía y no le gustaba y no lo quería entregar a los demás, porque para ella no era bueno y para los demás consideraba que tampoco. Sí, sí, exactamente. Exactamente, sí. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Pues entonces la respuesta es sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Me ha encantado. Sí, gracias. Hay una cosa que no he dicho, por si acaso alguien tiene la duda. En un momento se le preguntó, también en una de las entrevistas, la entrevistadora norteamericana le pregunta, pero bueno, usted como mujer tendría problemas, ¿no? Se sintió en ese mundo de hombres, porque es verdad que eran todos compositores hombres. Y quisiera leerles la respuesta. Esto fue en el año, me parece que 2008-2009, o sea, ya era una mujer. Dice, me parece que nosotras tuvimos más suerte que las mujeres de su país, Estados Unidos. Cuando he hablado con compositoras en Occidente, se han quejado de la discriminación que sentían. En Rusia, las mujeres compositoras nunca se quejaron de discriminación. Todos éramos igual de desdichados. Es que lo dice todo. Bueno, si no hay más preguntas. Tenemos una perdón. más por aquí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo escucharle y descubrir esta fantástica compositora. Era simplemente una curiosidad. Hoy en día, si está siendo reconocida en Rusia, está teniendo el papel o ha tenido el reconocimiento que se merece, que en su momento no tuvo, evidentemente. Sí. Sí, incluso en su tierra, ¿eh? Sí. Absolutamente, sí, no, su música se toca mucho. A ver, no es una música fácil de escuchar, ya lo han visto ustedes, ¿no? O ya lo han oído ustedes. Pero sí, desde luego, bueno, en el centro donde yo trabajo se toca mucho, sí. Y en general, o sea, su música sí, y ella, aunque vivió, como he dicho antes, retirada en Apen, acudió anualmente varias veces como compositora en residencia a Estados Unidos, a Inglaterra, Francia, España, incluso volvió a la URSS también, donde también le dieron reconocimientos, premios. Sí, está ampliamente conocida, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias porque realmente ha sido un deleite escucharla. Creo que nos hubiéramos podido quedar aquí rato y rato profundizando Qué más bien, gracias. sobre esta mujer y cómo la ha expresado. Yo me preguntaba si además de la creación, esta mujer hace un trabajo también de investigación y de avance. Y no sé si nos podría dar alguna pincelada de lo que supone el avance en investigación en el arte, en la música en concreto, cómo se puede investigar en contraposición con la investigación científica a la que estamos acostumbrados, o un poco desde ahí, no sé. Vale, ahora se habla mucho de la faceta, digamos, de la investigación artística. Bueno, ella lo que dice es que hay un trabajo intelectual muy grande. No se siente investigadora, pero está continuamente indagando.
Entonces, si se refiere a ella en concreto, sí, claro, que hace una indagación continua y permanente. ¿Se puede decir investigación? Bueno, según lo que he podido saber, pues vamos, trabajaba sin descanso hasta que conseguía cuadrar, encontrar la estructura que quería, pero eso cualquier artista, ¿no? Desde el que pinta un cuadro hasta que hace un edificio, hasta que, es decir, hay una fase de intensísimo trabajo intelectual. Llamar a su investigación, no sé, yo creo que tampoco a ella le importaba mucho. Ahora se habla mucho de la investigación artística, pero hay un debate realmente interesante, ¿no? He oído a veces a los profesores y a los alumnos discutir también sobre este tema y dicen, a ver, por tocar el piano no estás investigando. Así, digamos, dicho de una manera llana. O sea, para la investigación, quizás, si lo tomamos así, esta palabra, ¿no?, académicamente profunda, pues hace falta, no lo sé, otras condicionantes, quizás podría llamarlo. Ella no creo que creó en ese sentido investigación. No sé llamarlo de otro modo. Si es que tomamos esa palabra, sí, creo que es por donde usted preguntaba, ¿no? Un poco por esa faceta. Yo creo que no. Podemos llamarla más indagación, trabajo intelectual muy fuerte, muy profundo también, pero quizás no investigación. Y dicho esto, tengo colegas que ahora se enfadarían mucho, ¿sí? Porque ahora la investigación artística está muy en boga y hay gente que está haciendo cosas muy buenas también ahí. Entonces, igual dentro de un tiempo, yo cuando sea un poco más lista, le respondería de otro modo, pero de momento, hasta donde sé, esta es la respuesta, sí. No sé si hay alguna cuestión más entre el público. Pues entonces, Isabel, agradecerte de parte del Centro Pignatelli tu presencia y decirte que lo que surgió como una intuición de que Sofía Gubaidulina tenía mucho que ver con los objetivos de este ciclo se ha confirmado con creces y tu narrativa y la suya han sido maravillosas. Pues muchas gracias, de verdad un placer. Gracias.